Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre la última dictadura en Argentina, una dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976 y terminó el 10 de diciembre de 1983. Fue gestada aproximadamente un año antes, durante un gobierno constitucional, en un contexto de creciente violencia política e inestabilidad. Para que se den una idea, pasaron 2.818 días. Pasaron 4 presidentes de facto. Se abrieron más de 340 centros clandestinos de detención. Se cerraron aproximadamente 20.000 fábricas. Se cercenó la actividad de los partidos políticos. Se disolvió el Congreso. Se prohibieron los sindicatos. La deuda externa se multiplicó por 6. La inflación acumulada entre 1976 y 1983 fue de 517.000%. Pasaron 2 mundiales, uno de ellos organizado por Argentina en 1978. Entre uno de los principales centros clandestinos de tortura, la ESMA, y el Estadio Monumental en la ciudad de Buenos Aires, había apenas 1.000 metros de distancia. Durante ese mundial desaparecieron al menos 69 personas. Se enviaron 14.000 hombres a la Guerra de Malvinas en 1982. Se secuestró, torturó y desapareció a unas 30.000 personas. Una cifra que ha sido objeto de debate en la Argentina, pero que hoy forma parte del consenso social y de la memoria colectiva. Al menos 490 niños nacieron en cautiverio y muchos fueron apropiados. Estos son solo algunos de los datos más nefastos de la dictadura. Y yo nací en dictadura. Nací en 1980, en un periodo oscuro, como se imaginarán después de este resumen, en el que el Estado, en lugar de proteger a los ciudadanos, ejercía el terror. Era un terror del Estado. Una época en la que los derechos humanos no eran una garantía, sino una ausencia. Y esa historia no es abstracta para mí, de hecho me toca bastante de cerca. Recuerdo que en tercer grado de la escuela primaria tuvimos un compañero nuevo. Era la primera vez que iba al colegio en Argentina. Porque su padre, periodista, había estado exiliado en Suiza tras la desaparición de su primera esposa, también periodista. Habían tenido 2 hijos, habían dejado a estos 2 niños de su primer matrimonio con una de las abuelas, y él luego en Suiza conoció a otra exiliada argentina con quien formó una nueva pareja y tuvo a mi compañero Pablo. Otro compañero, en quinto grado, empezó a sospechar de que era adoptado. Y ser adoptado para alguien que nació entre 1976 y 1983 significaba algo más. Podía ser un bebé robado durante la dictadura. Y con los años, por suerte, tuvo la valentía de investigar y descubrir su verdadera identidad. Yo tuve la suerte de ir a un colegio progresista, donde en el mes de marzo se hacía memoria. Veíamos películas relacionadas a la dictadura, como La noche de los lápices o La historia oficial, que por cierto se las recomiendo. Y recuerdo específicamente cuando vino una persona a contarnos cómo la habían detenido y la habían torturado por ser el presidente del centro estudiantil de su colegio. Estas son historias reales que no me son muy lejanas.
Han pasado casi 50 años y como sociedad crecimos con heridas profundas, pero también con una pregunta inevitable. ¿Qué hacer con este pasado? Obviamente existen distintos caminos, lo hemos visto con todas las dictaduras en Latinoamérica. Argentina, en su primer momento, eligió uno profundamente valiente e inédito, el de la justicia. El juicio a las juntas de 1985, recientemente retratado en la película Argentina 1985, que también se las recomiendo, fue uno de los procesos judiciales más significativos de la historia contemporánea, comparable en su importancia a los juicios de Nuremberg. Sin embargo, ese impulso inicial encontró límites. En 1986 se sancionó la ley de punto final y más tarde, durante el gobierno de Carlos Menem en la década de los 90, se otorgaron indultos a los responsables ya condenados. Parecía que el camino sería el del olvido. Pero la historia no terminó allí. Con el tiempo, ese rumbo se revirtió y los responsables terminaron siendo juzgados en tribunales comunes. Y años más tarde, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se tomó también una decisión simbólica, muy significativa. Se bajaron los cuadros de los 4 presidentes de facto de la dictadura que aún estaban exhibidos en la Casa Rosada en Buenos Aires. Un gesto de ruptura institucional con el pasado. Y recuerdo también otro momento clave de la historia argentina reciente, el año 2001. Yo vivía en Argentina. El colapso económico, el default de la deuda y una crisis social y política sin precedentes. En esos días, en los medios, en el clima social, se repetía que anteriormente, cuando la situación llegaba a ese nivel de inestabilidad, se venía un golpe de Estado. Fue un momento de extrema fragilidad institucional que mostró la importancia de la justicia, porque la democracia prevaleció en un momento tan crítico. La experiencia argentina dejó una lección clara. No hay futuro posible sin memoria, sin verdad y sin justicia. El proceso no fue fácil, fue largo, complejo, con muchas idas y vueltas, pero fue fundamental porque la justicia no solo repara en la medida de lo posible a las víctimas, también educa a la sociedad, establece límites, marca lo que nunca más puede suceder. Subsanar a través de la justicia no significa borrar el pasado, significa integrarlo, comprenderlo y transformarlo en una base ética para construir el futuro. Si pensamos en Chile, por ejemplo, una dictadura que duró casi 17 años, vemos un recorrido diferente. El fin llegó a través de un plebiscito, pero la transición fue mucho más limitada en términos de justicia. Durante muchos años los responsables siguieron en libertad y con muy pocas consecuencias. Y esa falta de justicia dejó huellas profundas en la sociedad chilena, silencio, tensión, una memoria más fragmentada. Incluso hoy hay gestos cotidianos que se reflejan. Lugares como el Palacio de la Moneda, en la ciudad de Santiago de Chile, que siguen siendo espacios cargados, donde el pasado no está del todo resuelto. Si uno le pide a un transeúnte que le saque una foto con el Palacio de la Moneda detrás, la gente se niega. Eso estaba prohibido en la dictadura y algo tan simbólico todavía persiste.
Pero la memoria por sí sola no alcanza. Necesita instituciones, necesita compromiso, necesita una sociedad que la sostenga. Hoy hablar de derechos humanos no es un ejercicio del pasado, es una responsabilidad del presente, porque los derechos se defienden todos los días, en cada decisión, en cada palabra, en cada acto de justicia. Y por eso, como sociedad, como ciudadanos, como personas, debemos sostener ese compromiso, para que el dolor no haya sido en vano, para que la historia no se repita, para que las nuevas generaciones puedan vivir en libertad y para que esa frase que resume tanto en la Argentina siga siendo una guía y no solo un recuerdo. Nunca más.